los Salmos, el capítulo 46, el verso 6 y 7 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Estos salmos, creo que yo nunca había leído tanto los salmos como esas palabras de fortaleza, de consuelo, de auxilio, de refugio que presentan los salmos. Es más, lo estoy recomendando mucho, que se lea. Porque no es solamente también leerlo, es creerlo, porque creo que llegó el momento de apropiarnos de la palabra de Dios. Porque, hermanos, la verdad que esta pandemia nos agarró de sorpresa a todos. 2020. Habían muchos proyectos, muchos planes comenzando el año en la iglesia, las directivas, planeando para el año, fechas, programas, las familias, los jóvenes, cada quien programándose espiritualmente, académicamente otros, laboralmente otros, familiarmente otros y económicamente otros. Muchas cosas, porque siempre estamos como planeando, comenzando el año, organizándonos para muchas cosas. Pero creo que por la mente de ninguno de nosotros pasó que todos esos planes y todos esos proyectos, había uno que tenía pensamientos mucho más altos que los nuestros y caminos más profundos que los nuestros. Y bueno, eso es lo que me gusta del Señor, que Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Él es Dios soberano. Por eso este salmo, e igual que todos los salmos, me llama mucho la atención, porque eso es lo que estamos viviendo. Las naciones están bramando y los reinos están titubeando. Ese orgullo, esa altivez, hermanos, de la humanidad, por ejemplo, Europa. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a visitar la obra misionera en Europa, a mí me da mucha tristeza y a lágrimas que he derramado por Europa y hemos derramado, porque el orgullo, la altivez, la prepotencia. Recuerdo cuando el hermano Marcos Pavón llegó como misionero hace 17 años, le rompían los tratados en la cara, le decían: colombianos miserables, ustedes son los que necesitan de ese Diosito, porque en Colombia por el hambre, por las guerrillas, ustedes son los que necesitan. Nosotros no necesitamos a ese Dios, porque nosotros tenemos cultura, somos potencia y tenemos muchas cosas. De igual manera, Roma, la capital religiosa, la gran ramera, ese orgullo de los italianos, que si se iba a hacer un culto y se les invitaba para que fueran, no se podía hacer palmas, no se podía hacer ruido, se les tenía que dejar entrar hasta con el perro al culto, si no, no iban. O sea, en otras palabras, que aceptarían a Dios, pero que se tendría que llevar, que ellos no se acomodarían al Evangelio, muchos de ellos, sino que el Evangelio se tenía que acomodar a ellos. La prepotencia del hombre, la arrogancia, la altivez. Y lo que dicen los salmos también, el Salmo 37, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces siempre veníamos orando que Dios interviniera, que Dios actuara, que el Señor salvara a Europa, que liberara de ese orgullo, de esa altivez. Y a veces yo le decía: Señor, ¿hasta cuándo los misioneros trabajen y trabajen? Bueno, en España ya se habían logrado muchas cosas con españoles, gracias al Señor, pero los otros países como que íbamos muy lentos y veíamos la venida del Señor tan cerca y tanto por hacer. Pero que nos íbamos a imaginar que comenzando este año el Señor iba a hacer bramar las naciones y titubear los reinos, porque los grandes, los poderosos, los jerarcas, todos han tenido que doblegar la cabeza ante esta pandemia, y muchos de ellos han tenido que decir realmente: el único que puede hacer algo por esta pandemia es Dios. Y por más que se inventen, por más que se diga que no, que la China fue la que provocó esta pandemia, sea lo que sea, si el Señor no hubiese querido que pasara, listo, Él pone su mano, Él es Dios,
Por eso me gustan mucho los salmos, porque habla de la grandeza. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Está hablando de su gloria, de su poderío, de su majestad. Es hermoso. Y yo le quiero invitar a la iglesia para que nos demos cuenta qué clase y único Dios nosotros tenemos. Y que podamos en este momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras está este bramido de las naciones y mientras los reinos están titubeando? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Ampararnos en el Señor, ponernos bajo la sombra del Omnipotente. Estos salmos, muchos de ellos fueron escritos por David, otros por Asaf, por Moisés, bueno, diferentes escritores, pero también presenta diferentes situaciones que vivían, y cada composición de estos salmos traía una historia, traía un sufrimiento, traía angustias, traía muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno escucha a David, cuando lo estaban persiguiendo, siempre estuvo en esa primera unción que él recibió, fue para sufrir, pero ya cuando el Señor lo había procesado, cuando el Señor lo había pasado por toda esa prueba, ya viene la segunda unción, que fue para reinar. Pero yo quiero invitarles, y estoy recomendando mucho el libro de los Salmos, para que se lean, y no solamente que lo leamos, sino que creamos lo que allí está escrito. Porque, hermanos, nosotros no podemos desesperarnos. Hay un desespero a nivel mundial impresionante. Hogares, estaba escuchando de 5,000 hogares que habían llevado quejas a bienestar familiar y a comisarías. 5,000 hogares en esta pandemia, que se dañaron los matrimonios, hubo agresiones, maltratos. Hace 15 días decían que 1,000 niños estaban buscando dónde pudieran albergarse, 1,000 niños, que tuvieron que quitárselo a los padres mientras pasaba la pandemia, a ver qué familias podían adoptarlo, a ver qué se haría. Es tremendo, porque el encierro, la crisis económica y sobre todo, no tener a Dios en este momento es lo peor, porque la gente en medio de su desespero acude a cualquier cosa. Pero quiero hacer un llamado al pueblo de Dios en esta tarde, que nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. David en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa demandaré a Dios, y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto por cuanto he conocido su nombre, me invocará y yo le responderé, con Él estaré en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, yo quiero que usted sienta en este momento esa fortaleza que me ha llegado a mí, esa paz, esa tranquilidad, y que nos ha llegado a muchos, y que todos los cristianos en este momento debemos tener paz, debemos tener tranquilidad, porque el Salmo comienza diciendo, el Salmo 46 comienza diciendo: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo le invito a que en familias lean estos salmos. Pídanle al Señor en este momento: danos fuerza, danos valor, llénanos de tu presencia mientras pasamos este tiempo. Porque puede ser, hermanos, que nuestras oraciones ahora pueden estar enfocadas en solamente: Señor, que se acabe esta pandemia, que se acabe. Amén. Y todos estamos orando que Dios tenga piedad y misericordia de esta tierra y que esto se acabe. Pero, hermanos, esto se va a acabar el día que el Señor quiera. Pero también tenemos que mirar que no es solamente orar por esto, es que tanto podemos entender que esto que está pasando es una oportunidad que Dios nos está dando para ser mejores cristianos, para ser mejores esposos.
Cuando David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en su presencia todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. ¿Cuántas veces fuimos al templo? Perdónenme, hermanos, como el católico va a misa, porque como yo fui católica hasta los 13 años, y cada 8 días era la ida a misa. Pues hay cristianos en este tiempo que han tomado la ida al culto como el católico toma la ida a misa, sin ofender a nadie. No hay un gozo, no hay una profunda adoración. A veces se llega al culto tarde, hay indiferencia, no hay verdadera adoración. Es mirándose el reloj a qué horas termina, es criticándose esa canción no me gusta, es mirando a aquella hermana cómo se vistió y ve a ese hermano que pusieron a dirigir que tiene un problema. Es como si a veces hubiésemos tomado como la casa de Dios, como un lugar de muchas cosas menos de adoración y alabanza. Entonces el Señor quiere cambios, el Señor quiere transformaciones. Leamos la palabra, esos salmos para fortalecernos, para llenarnos, pero también digámosle, Señor, cumple tu propósito con esto que está pasando. Porque la Biblia dice que los que a Dios aman, todo, es una palabra absoluta, nos ayuda bien. Que podamos decirle, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes y que esta búsqueda que estamos teniendo de Dios en este momento, yo nunca había visto. Yo tengo 66 años y llevo 52 años, casi 53 en los caminos del Señor. Y yo nunca había visto tanta oración en el pueblo de Dios como ahora. Eso es convocaciones de oración, de ayuno, qué bueno, de vigilias, porque la Biblia dice que si alguno está afligido haga oración. Pero hermanos, ¿será que esta búsqueda es solamente mientras pasa la pandemia? No, hágase propósitos y diga, Señor, cuando esta pandemia pase, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a vigilar más, te voy a servir mejor. Haga de esta pandemia en un encierro de amargura, qué aburrimiento, qué jartera, no aguanto este encierro. Haga de esta pandemia un tiempo de quietud para buscar la presencia de Dios. Porque puede ser que usted se la pasa todo el día metido en las redes sociales. Y claro, está escuchando mensajes, amén, y eso le fortalece, y alabanzas y gloria a Dios, y que escucha la palabra. Pero usted también necesita tiempo. Si usted quiere sentir esa fortaleza, usted necesita tiempo para leer la palabra, para orar, para sostener su relación con Dios a través de la oración. Sostener esa fortaleza, porque puede ser que usted escuche mensajes, escuche, es como una ansiedad de escuchar, y la Biblia se dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Hermano, y no me malinterprete, gloria a Dios, porque hay que escuchar palabra, pero usted necesita también sacar tiempo para orar, porque después de que, si usted ahora no crece en la oración, no crece en la palabra, cuando pase la pandemia, usted va a salir de igual manera, corra, vaya, venga, compromisos, una cosa y otra, y ya, como se acabó la pandemia, se acabó la oración. Que Dios nos guarde. Pídale al Señor en este momento, Señor, enséñame a orar, como los discípulos le dijeron al Señor. Dice, y un día estaba Jesús orando, y cuando terminó uno de sus discípulos, Señor, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ese decirle, Señor, enséñanos a orar, es enséñanos a conocerte, porque la oración no es como un pasatiempo. No estamos jugando a iglesia, hermanos, no estamos jugando a club social. Tengamos mucho cuidado en convertir la iglesia como un club social, de programas, de reuniones, de cosas simplemente. Nosotros, no es que no se pueda hacer alguna reunión, no es que no se pueda hacer algún programa, pero creo que los templos, más que todo, hay que usarlos para la oración, para el ayuno, para la predicación, para la salvación de los perdidos. Otras cosas que se hagan pueden ser añadiduras, pero tengamos mucho cuidado para que ahora que salgamos de esta pandemia digamos, Señor, voy a tener más reverencia cuando vaya a tu casa, me voy a llenar más de ti. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esto que está pasando es una plataforma que nos está preparando para la venida del Señor. Démosle gracias a Dios que en vez de esta pandemia, que si el Señor hubiera llegado, te hubiera sido, de pronto las sorpresas que muchos se hubieran quedado.
Pero Dios es tan hermoso, tan bello, que nos está permitiendo pasar esto para purificarnos, para que crezcamos. Estamos siendo purificados como el oro, estamos siendo trasvasados. Por eso es el momento, Señor, enséñanos a orar, derrama espíritu de oración, aumentanos la fe, llena tu vida, que todo eso te llenará de paz, de tranquilidad, de fortaleza, y podrás entender, como dice el Salmo, no estamos solos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba pensando también en lo que dice el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo esto es del Señor. No tenga temor que mi futuro económico, que para pagar el arriendo, que lo del trabajo. No, porque el Señor aquí está diciendo, de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él es el dueño de los negocios, Él es el dueño de las empresas. Y es cierto que la economía a nivel mundial se está quebrando, porque esto no es solamente aquí, porque hermanos, este es el cumplimiento de la palabra de Dios, que en los últimos tiempos habrán terremotos, habrán pestes, habrán hambres, todo esto es. Lo que pasa es que tal vez nos agarró desprevenidos, demasiado ocupados en otras cosas, menos en la búsqueda de Dios como tiene que ser. Pero esto nos va a servir para cambiar, para ser más vigilantes, para buscar más de Dios y para prepararnos para la venida del Señor. Y preparémonos para los cambios que vienen ahora, porque el mundo ni la iglesia podrá seguir siendo igual como antes. Esto nos va a traer muchos cambios. Preparémonos para que no nos amarguemos, porque démonos cuenta que el Señor nos está estrechando la vivienda aquí en la tierra para que deseemos más estar en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos de paso. El Señor dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en esta hora necesitas llenarte de confianza, de seguridad, que Dios no te va a desamparar. Dice la palabra de Dios que el Señor le da la comida, nos da la comida a su tiempo. Así que mis hermanos, de pronto no vamos a tener, como lo he dicho en algunos audios, barriles de aceite en este momento, o de pronto sacos de harina, pero que el pan nuestro de cada día lo va a dar Dios a su pueblo, lo va a dar, porque al pueblo de Israel hizo caer maná en el desierto para que comieran. Y mientras en Egipto había tinieblas, en Israel había luz. Y recordemos que el Dios de la antigüedad es el Dios del presente y será el Dios de la eternidad. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Únanse en familia a leer los salmos, memoricen los salmos. Enséñenle a los niños, donde hay niños, enséñenles a memorizar los salmos, para que algún día ellos digan, estábamos en una pandemia terrible, pero en mi casa hubo palabra, hubo oración, porque tenía un papá y una mamá que oraban. Yo en la pandemia recuerdo que el salmo tal, yo lo aprendí. Y recordemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde.